Informes impactantes llegan desde Irán. Justo antes de que los negociadores salieran hacia Pakistán, la Guardia Revolucionaria Islámica los puso bajo arresto domiciliario. Las negociaciones están detenidas y los soldados de la Guardia Revolucionaria Islámica celebran en las calles de Teherán. Levantamiento revolucionario en Teherán. La Guardia Revolucionaria Islámica ha puesto a Ghalib Baf, Pezeshkian y Aragachi bajo arresto domiciliario. Estas son las tres personas del gobierno civil de Irán: Ghalib Baf, presidente del Parlamento; Pezeshkian, presidente; y Aragachi, ministro de Relaciones Exteriores. Estos son los que querían continuar las negociaciones con Estados Unidos, y desde que fueron arrestados ayer, las negociaciones ahora están detenidas. La delegación de Estados Unidos no abordó el avión a Islamabad tras conocer el informe. Así lo comentó Trump tras la noticia, basándonos en el hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shahbaz Sharif de Pakistán, se nos ha pedido que detengamos nuestros ataques contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada. Por lo tanto, he ordenado a nuestro ejército que continúe con el bloqueo y en todos los demás aspectos permanezca listo y capaz. Y por eso, extenderé el alto al fuego hasta que se presente su propuesta y las discusiones concluyan de una u otra manera. Ahora, como mencioné en el video de ayer, casi todos, incluyéndome a mí, éramos bastante optimistas de que las negociaciones iban a continuar a pesar de que hay una especie de guerra civil en curso. Eso se debe a que seguíamos escuchando informes de Irán y de otros medios de comunicación que tenían acceso a funcionarios involucrados en las negociaciones, que los iraníes planeaban venir a Islamabad para negociar. Y eso fue ayer. En el último segundo, la Guardia Revolucionaria no pudo permitir que siguieran las negociaciones, así que hicieron algo inesperado. Lo detuvieron todo. Cuando Estados Unidos se enteró de esto, fue cuando se canceló el viaje, y el comunicado que acabamos de leer fue emitido por el presidente Trump. Tras anunciarse que las negociaciones se cancelaron o retrasaron, la Guardia Revolucionaria organizó una gran manifestación en Teherán. Soldados y simpatizantes se reunieron y, como muestra el video, sacaron un misil y celebraron sobre él. Son soldados de la Guardia Revolucionaria o Basij, contentos porque las negociaciones no avanzan. No estoy seguro si es un misil real o una réplica, pero el video muestra el ánimo y el objetivo de la Guardia Revolucionaria. Ellos no quieren que las negociaciones avancen, quieren que la guerra continúe el mayor tiempo posible. Para los comandantes de la Guardia Revolucionaria, la guerra justifica ampliar su control en la sociedad iraní y consolidar su poder. Y esta es exactamente la razón por la que no quieren que nadie más negocie un acuerdo de paz. Buscan que la guerra siga hasta eliminar a todas las facciones opuestas a la Guardia Revolucionaria en Irán, para que ésta quede como la única en el poder. Entonces probablemente intentarían idear algún tipo de acuerdo de paz donde los militares tomen el control de Irán y el gobierno civil desaparezca por completo. Ese ha sido su objetivo desde el inicio, y ahora ven la oportunidad de lograrlo. Pasemos al lado de Estados Unidos. De hecho, tenemos muchos detalles detrás de escena de lo que exactamente sucedió ayer. Este informe proviene de Wall Street Journal. Nos muestra cómo ocurrieron las cosas en la oficina oval cuando supieron que Estados Unidos no iría a Islamabad porque los iraníes cancelaron la reunión. Al enterarse la administración de la noticia, realizaron varias reuniones durante el día. El vicepresidente Jode Van y los enviados especiales Jared Kushner y Steve Witkoff evaluaban opciones con el presidente Trump. En esas reuniones, los asesores de inteligencia informaron a Trump que el gobierno de Irán no era unificado y que las facciones de línea dura en Teherán no cederían ante Estados Unidos. Entonces surgió una pregunta. ¿Irán siquiera está en posición de negociar y cumplir los compromisos a los que llegue durante las negociaciones? De hecho, vimos un ejemplo perfecto de esto hace apenas 3 días. El ministro de Relaciones Exteriores, Aragachi, tuiteó que el estrecho de Hormuz está abierto, pero luego soldados de la Guardia Revolucionaria dijeron a los barcos que no escuchen a ese idiota, que el estrecho no está abierto. Esto sucedió públicamente, ante la comunidad internacional. El gobierno civil decía una cosa y el ejército decía algo completamente diferente. Y desafortunadamente, como hemos visto en la historia en varias ocasiones, los que tenían las armas ganaron esa pelea. Ahora, mientras todo esto seguía ocurriendo, en la Casa Blanca, Trump y su equipo debatían si reiniciar la campaña de bombardeos sobre Irán. Al final, se decidió mantener la presión con un bloqueo naval y prolongar el alto al fuego unos días más. Ahora, regresando al lado iraní, en realidad tenemos un par de declaraciones de diferentes personas, así que vamos a revisarlas una por una. Primero está el ministro de Relaciones Exteriores, Aragachi.
No sé si él tuitea esto o si la Guardia Revolucionaria usa su teléfono. Sin embargo, afirma que bloquear los puertos iraníes es un acto de guerra y viola el alto el fuego. Atacar un buque comercial y tomar a su tripulación como rehén es una violación aún mayor. Irán sabe neutralizar restricciones, defender sus intereses y resistir la intimidación. Permítanme aclarar esta lógica iraní para quienes aún tengan dudas. Bloquear un puerto iraní es una violación. Pero que Irán bloquee a los estados del Golfo, bueno, eso es un derecho divino de la República Islámica. Y además de todo esto, si retrocedemos y vemos la línea de tiempo, nos damos cuenta de quién empezó todo esto en primer lugar. Fue Irán quien empezó a bloquear el estrecho de Hormuz, y fue Irán quien empezó a atacar barcos civiles en una vía marítima internacional. Luego fue Irán quien empezó a atacar puertos y a atacar barcos en los estados del Golfo, estos países que no están involucrados en esta guerra. Irán aceptó abrir el estrecho de Hormuz durante el alto al fuego, pero al final no lo hizo. Entonces Estados Unidos comenzó a bloquear los puertos iraníes. Fue entonces cuando el régimen islámico entendió que la economía iraní depende mucho más del estrecho de Hormuz que la de Estados Unidos. Aquí hay más detalles del general David Petraeus. Escucha esto. Aún cuentan con reservas en casa estimadas en $35.000 millones y unos 180 millones de barriles de petróleo en Asia-Pacífico que también podrían generarles ingresos. Así que no están en un punto de desesperación, pero sabes, el 80 o 90% de su economía depende de lo que entra y sale de sus puertos. Y eso no está permitido en este momento porque con razón hemos impuesto un bloqueo en respuesta al suyo, diciendo que si no lo van a abrir, no se va a abrir para ustedes. Y eso es lo que se va a tener que resolver aquí. Así que hay varios temas clave. Después, el presidente Trump emitió un comunicado sobre este tema. Irán está colapsando financieramente. Quieren que el estrecho de Hormuz se abra ya, están desesperados por dinero, perdiendo $500 millones diarios, ejército y policía se quejan de que no les pagan. Ahora, vamos a hablar de cómo el Departamento del Tesoro está endureciendo sus sanciones sobre la economía iraní. Antes de eso, quiero mostrarles unos comentarios más de funcionarios iraníes porque son realmente horribles. Dos cuentas semioficiales relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica dijeron públicamente que todos en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita y Kuwait deberían abandonar sus países de inmediato. Ahora, no estoy seguro de ustedes, pero para mí suena como si Irán estuviera llamando a una limpieza étnica y están señalando específicamente a países que son mayoritariamente musulmanes sunitas. También es importante señalar aquí que estos países no están involucrados en esta guerra en absoluto. Irán no mencionó a Estados Unidos, no mencionaron a Israel. Están yendo específicamente contra países musulmanes sunitas porque saben que estos países no van a responder, ya que no quieren involucrarse en esta guerra. De hecho, muchos de estos países han prohibido a Estados Unidos usar su espacio aéreo para operaciones ofensivas contra Irán. Esto es simplemente terrorismo puro que Irán está llevando a cabo contra países que no están involucrados en absoluto. Y desde el punto de vista iraní, esto es lo único que pueden hacer. No pueden vencer militarmente a Estados Unidos ni controlar su espacio aéreo si la guerra se reanuda. Eso significa que solo pueden atacar infraestructura civil en otros países y barcos civiles en el estrecho de Hormuz. Aquí está David Petraeus explicando de nuevo cómo Irán sobrevive a través del terrorismo. Obviamente hay desafíos internos para nosotros si esto continúa. Obviamente hay enormes desafíos para ellos en lo económico y financiero si esto continúa. Y no creo que ninguna de las partes realmente quiera volver a un combate total sabiendo lo que eso podría representar. Y teniendo en cuenta que, sí, nuestros hombres y mujeres militares han hecho un trabajo magnífico al lograr los objetivos que se les asignaron. Pero ha habido daños a la infraestructura en los estados del Golfo y ciertamente no queremos ver más de eso. Cuando estuve en Doha hace varias semanas, me dijeron que el 17% de su capacidad de GNL no está operativa por los próximos 3 a 5 años hasta que puedan repararla. Así que hay muchas dinámicas aquí, Jesse, que entrarán en juego y determinarán si hay un acuerdo en el futuro, tal vez un acuerdo provisional que permita extender el alto al fuego aún más y quizás incluso más allá. Mientras Irán amenaza con terrorismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está endureciendo las sanciones sobre la moribunda economía iraní. Ahora, antes de hablar de esto y antes de hablar de la Operación Furia Económica, solo un recordatorio rápido para todos de que le den like y se suscriban al canal aquí abajo. De verdad nos ayuda mucho con el algoritmo y no les cuesta nada más que un segundo. Así que si pueden, por favor, tómense un segundo, deslicen hacia abajo y presionen ese botón de suscribirse. De verdad hace la diferencia.
Ahora hablemos de la Operación Furia Económica. Ayer, el Departamento del Tesoro sancionó a 14 personas y entidades por ayudar al régimen iraní a obtener armas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, emitió un comunicado sobre el bloqueo y el daño que causa a la industria petrolera iraní. La Marina de Estados Unidos seguirá bloqueando los puertos iraníes. Pronto, el almacenamiento en Karg se llenará y los frágiles pozos petroleros iraníes tendrán que cerrar. Restringir el comercio marítimo de Irán apunta directamente a las principales fuentes de ingresos del régimen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos seguirá ejerciendo máxima presión económica para reducir la capacidad de Teherán de generar, mover y repatriar fondos. Cualquier persona o embarcación que facilite estos flujos se arriesga a sanciones estadounidenses. Seguimos congelando los fondos robados por el liderazgo corrupto de Irán en nombre del pueblo iraní. Ahora, déjeme explicar a qué se refiere cuando habla de shootings, porque en realidad eso es un asunto enorme. Cuando el bloqueo inició hace 10 días, el 13 de abril, Irán disponía de unos 20 millones de barriles de almacenamiento extra en la isla Karg. Como ya no pueden exportar su petróleo una vez que esa capacidad esté llena, Irán se verá obligado a cerrar sus pozos petroleros y a eso se les llama shootings. Tienen que hacer eso porque no tienen dónde almacenar el petróleo que están extrayendo del suelo. Estos cierres son muy problemáticos en cuanto a infraestructura. Tras implementarlos, reiniciar la producción depende de la viabilidad de la infraestructura. Si está vieja y desgastada, podría causar daños permanentes y requerir miles de millones para reanudar la extracción de petróleo, dinero que el régimen iraní no tiene ahora. Pero además de eso, supongamos que Irán de alguna manera logra reiniciar los pozos. Aún así, pierden entre el 5 y el 10% del petróleo que habrían obtenido de otra manera. Esto ocurre porque al cerrar un pozo petrolero, el agua se filtra por el fondo y vuelve inutilizable gran parte del petróleo durante décadas o más. Eso significa que para el régimen iraní no se trata solo del dinero que están perdiendo en este momento debido al bloqueo. Si tienen que cerrar los pozos petroleros, están perdiendo miles de millones de dólares en el futuro porque no tienen manera de almacenar el petróleo que están extrayendo del suelo y no tienen forma de enviarlo fuera del país. Por eso, esta mañana Irán comenzó a atacar barcos en el estrecho de Hormuz, o básicamente barcos que están esperando en el Golfo Pérsico, y los están incautando y llevándolos a puertos iraníes. Esta es la represalia iraní por el bloqueo de Estados Unidos, pero no están atacando precisamente a barcos estadounidenses. Mientras grabo esto, han atacado 3 barcos y se han apoderado de 2 de ellos. Bueno, de estos 3 barcos, uno es propiedad de griegos, otro es propiedad de una empresa de los Emiratos Árabes Unidos, o sea, un país del Golfo, y el último es propiedad de una empresa en Suiza. Eso significa que ninguno de estos barcos es realmente estadounidense. Pero Irán está tomando represalias contra Estados Unidos, atacando barcos que son propiedad de otros países. Supongo que esta ha sido la estrategia iraní todo este tiempo. Simplemente llevar a cabo terrorismo global porque no puede pelear militarmente. Ahora, para entender por qué Irán se está comportando de la manera en que lo hace en este momento, tenemos que retroceder y ver cómo Irán llegó a donde está hoy. Eso no solo significa regresar a 1979 cuando ocurrió la Revolución Islámica. De hecho, tenemos que ir aún más atrás, hasta cuando la dinastía Qajar gobernaba Irán en el siglo XIX, y ver cómo las decisiones que tomó la clase gobernante en ese entonces todavía afectan a Irán hasta el día de hoy. Bueno, ¿adivina qué? Eso es exactamente lo que estamos haciendo en nuestro podcast de varias partes que acaba de salir hoy. Así que, si eres alguien interesado en la historia de Irán y en cómo llegamos a donde estamos hoy, definitivamente ve a escucharlo. Puedes verlo haciendo clic en los enlaces de la descripción, o simplemente puedes verlo haciendo clic en la pantalla final, básicamente, haciendo clic en el video que está en tu pantalla.